para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es un solo capítulo que tiene este libro, esta carta que Pablo le envía a Filemón. Y algunos detalles que me gustaría resaltar a ustedes. Uno de ellos, cuando le habla a él y a colaboradores que él tiene. Y en un momento dice, y a la iglesia que está en tu casa, para los más nuevos y para refrescar a los más viejos. Es así como comienzan las iglesias, en casas. Uno va a lugares lindos como este, que uno dice, qué iluminado, qué lindo. En invierno somos afortunados, prendemos la calefacción. En verano es bastante fresco, es amplio. Pero en realidad las iglesias comienzan en casas. La iglesia comenzó hace muchos años en mi casa. Y así comenzamos la iglesia. Nosotros fuimos enviados a Mar del Plata como pastores. Y así comenzó, en una casa. Luego se fue añadiendo gente, luego alquilamos un lugar. Luego por la gracia de Dios alquilamos un lugar más grande. Y por la gracia de Dios pudimos comprar un lugar que nos lo regaló el Señor. Luego otro lugar y luego acá. Solo por la gracia del Señor. Pero las iglesias comienzan en casas, no de la nada. Yo soy de la línea de los que creen que para establecer obras es bueno tener una palabra de Dios, que las iglesias no salen por divisiones, sino que no es porque un hermano se fue enojado a un lugar y va y abre en su casa. Yo no me gusta eso porque no habla bien del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cuando comienza algo tan lindo, tan profundo, tiene que haber una palabra de Dios. Para esto están los ministerios, para esto está el ministerio apostólico, el presbiterio mayor, para cubrir todo esto. Pero qué interesante que las iglesias, todas, deben comenzar por casas. Y así es como comienzan. Muy raro una organización vaya y apoye y compre otro lugar. No, porque la realidad es que no hay dinero. Dice, las iglesias comienzan en la casa. Dice, Pablo, hablando de Filemón, le dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este hermano o este hermanito en el Señor era un hermano muy profundo. Y Pablo, que estaba en la cárcel, en vez de quejarse porque injustamente estaba en la cárcel,
comienza a mandar cartas a las iglesias, y las cartas que mandaba Pablo eran sin desperdicio, eran apostólicas, eran inspiradas por el Espíritu Santo, por eso las tenemos plasmadas y enriquecen nuestra vida. ¿Para qué sirve este libro? Para tantas cosas. Primero, que aprendemos que la iglesia comienza en una casa. Segundo, que el amor que tenía Filemón y la fe que tenía por el Señor y para con todos los santos era tan grande que nos inspira a nosotros para imitar el amor y la fe que tenía este hermano. ¿Vieron cuando alguno dice, yo no tengo fe? Pídale al Señor: Señor, auméntame la fe para seguirte. Auméntame la fe para servirte. Auméntame la fe, Señor, porque sin fe me muero, me seco. Soy como una rama seca, como cuando uno ve un árbol que está seco y uno se pregunta ¿por qué estará seco? Puede haber tantos motivos. Una vez vi como un rayo le pegó a un árbol y le pegó, quedó bien, quedó verde, pero al poco tiempo el árbol se secó. El rayo lo liquidó. Muchas veces el enemigo pretende hacer eso con la iglesia, con los hermanos. Y es ahí donde tenemos que decir: Señor, auméntame la fe. Filemón era un hombre que su padre espiritual era el apóstol Pablo. Sin embargo, él oraba y asistía como podía. Y el apóstol Pablo se da el lujo de decir: porque oigo de ti que eres un hombre de amor y de fe y que asistes a los santos. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El apóstol Pablo, él era su padre espiritual. Yo tuve dos padres espirituales muy fuertes. Uno el pastor Jorge Pradas y el otro el pastor Daniel García. Dos hombres que para mí fueron dos padres inigualables, muy fuertes. Y ellos se alegraban con nuestro crecimiento. Acá el apóstol Pablo le dice a Filemón: yo me gozo porque me alegro por el gozo que hay en ti. Y vuelve a hacer hincapié porque te dedicas a consolar a los santos. Y los santos estaban en la prisión. ¿Saben? Ante situaciones como esta, uno tiene la opción de deprimirse porque decir: che, mis padres espirituales están en prisión. O puede fortalecerse en el Señor. Son las opciones que tenemos todos los creyentes ante una determinada situación: o debilitarnos o fortalecernos. No hay muchas alternativas, no hay términos medios. Y el Señor siempre nos manda a fortalecernos en Él. Esto mismo pasó cuando Juan el Bautista fue decapitado, le cortaron la cabeza. El Señor, viendo que su pariente le habían cortado la cabeza y que era un hombre de Dios tremendo, era equiparado a Elías. Tremendo. Sin embargo, Jesús no se deprime ante esto, sino que Él sabía leer los tiempos y lo que iba a ocurrir. Y su ministerio a partir comienza a tomar una dimensión muy grande. Tremendo. Aquel que lo había bautizado a Él y que el Espíritu Santo desciende como paloma en ese bautismo. Dicho sea de paso, el domingo tenemos bautismos en la iglesia. Si alguno todavía no se anotó y se quiere bautizar, hable conmigo después del culto. Pero mire qué detalle.
Jesús no se deprimió, se fortaleció. ¿Por qué? Es una forma de tener y de saber a dónde vamos, Y Jesús sabía dónde había ido Juan. Lo mismo pasa cuando Jacobo muere atravesado con una espada. La iglesia de Hechos de los Apóstoles no se deprimió, se fortaleció y era uno de los apóstoles, uno de los que había muerto. Pedro queda encarcelado, luego Pedro queda en libertad. Le habla Pablo a Timoteo y le dice: tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo tenía tanta libertad para hablar con Filemón que bien le podría haber dicho: mirá, tenés que hacer esto. Sin embargo, él dice: yo te voy a hablar y voy a acudir para hablarte con ternura, pero tenía esa libertad como padre. Yo les quiero decir, muchas veces el pastor Daniel García o el pastor Jorge Pradas me han tenido que hablar fuerte, me han tenido que llamar la atención más de una vez. Cuando yo era joven, ni pastor era. Y, ¿saben? Está bueno nunca enojarse. Cuando un padre espiritual te dé una palabra un tanto fuerte, no te enojes. Tal vez sea para tu bien. A mí me hizo bien, yo les doy mi experiencia. Miren que yo evito, creo que ninguno de los que está acá podría decir: no, Abel, un día me habló fuerte. Yo evito eso. Yo, si no me piden consejo, no lo doy. Y acá Pablo lo que le estaba diciendo a su discípulo era: yo la verdad que soy un padre espiritual tuyo, pero te tengo que pedir algo y ojalá me hagas caso, porque te pido como un hombre anciano, como un consejero tuyo, y además, dice, en prisión. Y viene el consejo y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y acá viene un consejo. Onésimo, Pablo lo ve en la cárcel. Hay varias teorías. Una es que Onésimo era esclavo de Filemón y le había hecho un mal a Filemón. No se sabe si hasta no le había robado. Y va a la cárcel Onésimo. Y Onésimo se convierte con el apóstol Pablo. Lo engendra como un hijo espiritual y se convierte. Onésimo recibe al Señor, pide perdón por sus pecados y Pablo comienza a discipularlo. Y luego sale, cuando él dice te lo envío, hermano, sale. Y va a casa de Filemón y le dice: te ruego que lo recibas ya no como un esclavo. Yo sé que te fue inútil en un tiempo, yo lo sé. Pero ahora me fue útil a mí, dice Pablo. Miren qué entreverada la cosa. Te fue inútil a ti, pero me fue útil a mí y ahora te va a ser útil que lo recibas, ya no como esclavo, sino como hermano. ¡Wow! ¿Sabe? Cuanto uno más lee las Escrituras, ve cómo es el amor de Dios, cómo es la misericordia de Dios, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por Pablo, inspirado
por el Espíritu Santo. ¿Vieron? Cuando usted piense con alguien que haya tenido alguna vez un problema, que dice, no lo quiero ni ver, ¿no le pasó nunca? No lo quiero ni ver. Y de golpe pasa una transformación en esa persona. Y vos decís, ¿y ahora? Dice, no lo quiero ni ver. Y pero, cuando el Espíritu Santo obra, algo pasa. Yo no sé en realidad qué le pasó a Onésimo con Filemón. Puede haber muchas especulaciones, puede haber tantas. Están los otros que dicen, no, era un hermano, pero estaba y se había enfriado, pero que no había tenido ningún problema con él. Mire, una cosa u otra, él tenía problemas con Filemón. Y Onésimo ahora se había convertido. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio que incluye siempre nuevas oportunidades. Siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre. Dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, dice Pablo. Pero después Pablo le habla ya como un papá espiritual, como si usted le estuviese hablando a su hijo. Y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Por las dudas, vio, que Filemón diga, bueno, pero me lo está pidiendo por favor. Si me lo está pidiendo por favor, ¿el favor lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero ahora Pablo le dice en esta misma carta, mira, pero yo te escribo sabiendo que vas a ser obediente. Mire si en estos tiempos un pastor va a un hermano de la iglesia y le diga, mira, te tengo que encargar tal cosa y yo sé que vos vas a ser obediente y la vas a hacer. Hermano, estos son otros tiempos, me parece. O yo me estoy poniendo muy grande. Debe ser eso. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Me detengo un poquito en esto. Qué lindo que es cuando uno tiene que hacer algo para el Señor y hace más de lo que el Señor le pidió. ¿Sabe? Eso tiene un precio extra. Tiene un precio especial. El Señor me pide algo y voy a hacer algo más de lo que el Señor me pidió. Sigue diciendo, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Lo que está diciendo Pablo es, yo sé que ustedes están orando por mí, que estoy en prisión. Prepárame alojamiento. Pobre Pablo. ¿No le parte el corazón? ¿Sabe? Yo tuve el privilegio de hacer muchos viajes con estos pastores que yo les mencioné. Por acá, por Argentina, por Centroamérica, por Europa. Y para mí fue un privilegio tan grande, tan grande. Son momentos donde uno no quiere hablar, solo querés escuchar. Porque te vas dando cuenta que estás rodeado de gente preciosa, pero de muchos años, padres espirituales, donde uno aprendía hasta cuando iba manejando y los llevaba a ellos en realidad a distintos lugares. Yo ya era pastor, pero yo seguía aprendiendo. Aprendía hasta en la habitación que compartíamos. Para mí era un privilegio. O en una oportunidad de estar en Cuba. Nunca hace frío, pero una semana al año hace frío. Y ha habido con el pastor Daniel
y ahí no tenían cobijas, y me daba cuenta que él estaba con frío a la noche, y como habíamos hecho un viaje muy largo por Panamá, El Salvador, Houston, y llevábamos abrigo porque de acá era invierno, allá era verano, yo me acuerdo que sacaba de mis valijas ropa, y yo veía que él tenía frío, y a la noche yo sacaba los pulóveres, las camperas, y se las ponía encima y lo tapaba. Para mí era un honor. Era un honor. O sacarme mi cobija y ponérsela a él. Para mí era un honor. Cosas que no tienen precio. O una noche estar durmiendo con el pastor Papi Pradas. Y a él siempre todos lo cargaban porque él decía que roncaba. Y esa noche habíamos hecho noche en San Nicolás, y yo puse la cabeza y dormí toda la noche, y a la mañana cuando me levante le digo, escúcheme papi, usted no ronca. Y me dice, ¿has visto? Que todos me critican y dicen que yo ronco. Esto se lo tienes que decir a mami, se lo tienes que decir a todos, que yo no ronco, decía. Decía, la verdad que no roncó. Pero a la noche siguiente hicimos noche en Córdoba y él se durmió primero. Y hermano, era un oso, no roncaba, era un oso peleándose con un batallón. Y no me podía dormir. Y al otro día cuando nos despertamos le digo, papi, tengo una mala noticia. ¿Qué, hijo? Él pensaba que dice, Dios me habló. No, ¿cómo ronca, papi? Yo le decía. Bueno, ¿sabe? De esas cosas uno terminaba aprendiendo cosas. Ojalá como padre espiritual yo les pueda dejar muchas marcas en el corazón a ustedes. Ojalá. Ojalá los chicos, los que van creciendo, en un futuro puedan decir, uy, nosotros nos acordábamos cuando Abel nos decía tal cosa, tal. Ojalá, ojalá. Todo padre espiritual tiene que dejar marcas en los corazones, tiene que dejar cosas muy consolidadas, muy firmes. Quiero decirles, se van agregando gente, y yo les digo a los nuevos que se van agregando, mirá que yo quiero formarte, quiero que dirijas cultos. No, pero yo nunca dirigí cultos, quiero que dirijas cultos. Tienen que predicar, tienen que aprovechar la iglesia de la calle, cuando tenemos iglesia de la calle, predicar a los inconversos, predicar. No, pastor, yo anhelo el púlpito, predique en la calle, llegará el tiempo que lo hará. Ah, caramba, tenemos que dejar una impronta, algo bien formado, bien sólido. Y Pablo lo tenía en Filemón. Y miren, si alguno me dice, porque claro, pobre Pablo, dice, yo sé que ustedes están orando por mí, prepárame alojamiento. Pobre Pablo, me conmueve. Las cárceles ni siquiera eran como las cárceles de ahora, que las de ahora son un espanto, imagínense las de antes. Ahora si alguno dice, ¿pero qué es? ¿Todo color de rosa fue? Para Pablo evidentemente no. Pero mire cómo termina. Dice, te saludan, dice en la misma carta, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, guarde este nombre, Demas, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero sabe, él dice, los que los saludaban, mis compañeros, y yo les mencioné que uno de los que saludaba a la iglesia y a Filemón era Demas. Y en la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
¿Sabes? Aún alguien con un ministerio tan intachable como el de Pablo, porque su ministerio fue intachable. Aún Demas lo dejó. Y él dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Y ahora es esto que nos toca para que atesoremos esta parte también. Pidámosle al Señor que nos fortalezca mucho para no claudicar, para no abandonar, para no dejar. Una de las cosas más preciosas que hay en la vida es servir al Señor. Es servir al Señor. Cuando servís al Señor podés cantar y decir, nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. Ante tal glorioso nombre, todo se postrará. Y lo hace maravilloso, porque servir al Señor es lo más lindo que uno puede sentir y hacer. Para mí, el desafío que tengo tan grande, es el dejar esta impronta en el corazón de ustedes. Y yo pensaba días pasados lo que voy a decir ahora, y yo sé que hay uno que a uno no le va a gustar, yo estoy seguro que a uno no le va a gustar, ¿no? Pero, miren hermanos, si a mí hasta me pasara algo, que dice, che, y se fue a ver a la presencia del Señor, ¡puh! ¡Qué bárbaro! ¿Y quién quedaría como pastor? Se los presento a Nelson García. Mira, ya está. No, por ahí me toca antes a mí. Pero yo lo que digo lo estoy diciendo muy seriamente. Miren qué seriamente que lo estoy diciendo, ¿no? Pero saben una cosa. El apóstol Pablo fue tan precioso, fue tan sabio, un hombre tan de Dios. Pero aún insisto, yo creo que voy a vivir hasta los 120 años y Nelson hasta los 140. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. ¡Qué bárbaro! Ante tan glorioso nombre, todos se postrarán. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por Filemón. Gracias.